Hola, soy Fabián Chamorro, soy el docente de la Cátedra de Turismo Histórico Cultural. En esta materia vamos a dar brevemente pincelazos de la historia del Paraguay con sus sitios históricos y sus lugares de memoria. En estas tres clases vamos a aprender brevemente un poco de historia del Paraguay y del turismo que se puede generar en torno a ella. Además, como complemento, vamos a mostrar cómo se desarrolla en el mundo este tipo de turismo. En esta primera clase vamos a dar brevemente la parte histórica de lo que es la conquista de Sudamérica, la colonia en Paraguay y el proceso de independencia nacional. También vamos a ver los sitios de memoria relacionados a estos tres acontecimientos a través de museos o sitios históricos. En esta primera clase vamos a dar conceptos básicos de turismo histórico y cultural, además de la parte histórica de la conquista, la colonia y la independencia del Paraguay. El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo que resalta los aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico. Podemos encontrar varios tipos de turismos históricos. Los más conocidos son el etnográfico, el literario, el funerario, que tiene que ver con lo que hoy en día llamamos necroturismo, de formación, el gastronómico, el ecoturismo, el deportivo, el religioso, que tiene que ver con la visita a lugares santos o capillas e iglesias importantes y antiguas, el sanitario, y el enológico, que tiene que ver con la cata de vinos y otro tipo de licores. El turismo histórico-cultural incluye 4 aspectos fundamentales que los iremos repitiendo en las 3 clases. Primero, los monumentos y manifestaciones del pasado. Segundo, los sitios históricos y objetos arqueológicos. Tercero, la arquitectura colonial. Y cuarto, los documentos y obras de arte. Los países con mayor ingreso de turismo cultural a nivel mundial son España, Francia, Italia, China y Rusia, que tienen no solamente la infraestructura adecuada, sino que también los recursos para poder potenciar el turismo histórico de sus países. Los países con mayor ingreso de turismo cultural en nuestro continente son Estados Unidos, México, Perú, Guatemala, Belice y Argentina. Guatemala y Belice comparten una parte de la ruta maya y trabajan en conjunto para poder potenciar toda esa zona. Las rutas turísticas en Paraguay. Tenemos que ver la diferencia entre lo que es el turismo local y lo que son las rutas turísticas. El turismo local tiene que ver con un punto específico, un distrito específico, una ciudad específica con respecto a su turismo, y las rutas generalmente engloban más de un destino. Este módulo en específico nosotros nos vamos a concentrar en rutas turísticas. Pude subdividir una serie de rutas que tienen que ver con la historia del Paraguay, sin embargo solamente una de ellas está hoy en día desarrollada. Las que elaboré son la ruta de la colonia, la ruta jesuítica, la ruta del tren, la ruta de la Guerra de la Triple Alianza, la ruta de la Guerra del Chaco, y la que sí cuenta con desarrollo es la ruta jesuítica, que engloba 2 departamentos de nuestro país, Itapúa y Misiones. Después tenemos rutas alternativas, entre las que se incluye, por ejemplo, el necroturismo y otras alternativas que tenemos en nuestro país, que las vamos a ver al final de las clases. ¿Qué necesita este tipo de turismo? Necesita historiadores, antropólogos, arqueólogos, museólogos, museógrafos y especialmente gestores y promotores culturales. Vamos a ver muy brevemente la historia del Paraguay desde la conquista hasta la independencia nacional, y luego vamos a ver qué sitios de memoria o museos existen en nuestro país respecto a esos 3 periodos. Los originarios en lo que es hoy nuestro país eran los guaraníes, que no tuvieron el desarrollo de otras tribus de América como los incas, aztecas y mayas, pero sin embargo tuvieron una expansión considerable en el territorio de América del Sur. Los guaraníes no reconocían dependencia ni subordinación a los incas y aztecas,
no estaban organizados en estados políticos, carecían de ciudades, hablaban una heterogénea y numerosa cantidad de lenguas y dialectos, poseían gran dominio de la fauna y de la flora, eran sedentarios y a veces nómadas, y tenían creencias místicas y religiones embrionarias. Mucho de lo que tiene que ver con el guaraní guarda referencia con el paraguayo, puesto que en nuestro país se dio un proceso de mestizaje muy importante desde el momento que los españoles llegaron a Paraguay. La organización política de los guaraníes se englobaba en lo que llamaban las tabas, donde vivían de 50 a 100 familias, en la que el cacique o el rubillá era el líder principal. Los vínculos eran de parentesco, de amistad y de defensa mutua. La organización social era una sociedad patrilineal, eran más monógamos que polígamos. Generalmente los caciques eran polígamos, los matrimonios eran arreglados. Por ejemplo, para entender, los varones para poder casarse debían haber peleado alguna vez alguna batalla, y las mujeres tenían que haber llegado a la pubertad. Uno de los principales motivos de expansión de la cultura guaraní tiene que ver justamente con la mujer guaraní, que era utilizada como moneda de cambio. A veces, cuando los guaraníes empezaban grandes éxodos, iban dejando mujeres para evitar disputas con tribus que encontraban por el camino. La economía guaraní era sencilla, se dedicaban generalmente a la caza, a la recolección, a los cultivos. Pudieron generar una increíble variedad de cultivos de mandioca, también conocían plantas medicinales, y las mujeres generalmente se dedicaban a producir la cestería y la alfarería. Por último, con respecto a los guaraníes, la religión. El guaraní vivía en una especie de mundo mágico, creían en un ser superior que no es el Tupá que nos enseñaron en la escuela, no tenía un nombre, no tenía una forma, tenían una interpretación del universo, y eso lo explicaban a través de la mitología. Y otro de los motivos de expansión de ellos tiene que ver con el payé o el chamán, que era el encargado de interpretar o relacionarse con estos seres mitológicos, y era el encargado de buscar la tierra sin mal, o el Ubimarae, que es una especie de paraíso en la tierra. Por eso ellos, a veces dirigidos por este chamán, hacían cientos de kilómetros buscando esa tierra sin mal, logrando que la cultura guaraní se expanda por el territorio de América del Sur. La conquista española comenzó en el año 1524 en la zona de lo que hoy conocemos Paraguay. El primer conquistador que llega a estas tierras es Alejo García, que descubre el Paraguay en el año 1924. Estaba de paso, pues iba en busca del Rey Blanco, una leyenda que decía que había un rey en la zona de lo que hoy conocemos como Potosí, que vivía en una montaña de oro y plata. De regreso de ese lugar donde sí trajo riquezas, fue asesinado en la zona de lo que hoy conocemos como San Pedro del Icuamandiyú. La primera gran expedición a estas tierras la dirigió el primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, en el año 1537, llegando con 1500 hombres a la cuenca del Plata. Su objetivo también era buscar un camino alternativo al Perú, lugar donde había grandes riquezas. Por el camino fundó 3 fortalezas y se instaló un tiempo en la antigua Buenos Aires, que había sido fundada en el año 1536, pero posteriormente desocupada debido a la hostilidad de los pueblos originarios de la zona. Con él llegó a Paraguay el conquistador Domingo Martínez de Irala, que quedó como su sucesor luego de que don Pedro de Mendoza haya partido nuevamente a España. Domingo Martínez de Irala, entre otras cosas, potenció el mestizaje, protegiendo la unión entre los españoles y las mujeres guaraníes. Ese proceso de mestizaje a lo largo de 30 años generó una generación
muy grande de mestizos, lo que se llevó a conocer como los mancebos de la tierra, y a partir de ahí Asunción comienza a convertirse en madre de ciudades, puesto que debido a la desocupación de Buenos Aires, esta ciudad se convirtió en corazón de la conquista española en el Plata. De Asunción salieron las expediciones que fundaron Santa Cruz de la Sierra, Nueva Asunción, Santiago de Jerez, Ciudad Real, Concepción del Bermejo, Villarrica, Corrientes, Santa Fe y la refundación de Buenos Aires en el año 1580. En el año 1617, Paraguay pierde definitivamente su salida al mar. Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, criollo paraguayo, gobernador de aquella época, había planificado la distribución del territorio español en esta región en dos grandes segmentos para mejorar la administración de los mismos. Así, creó una unidad geográfica en la que tenían que estar Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, y la otra tenía que estar compuesta de ciudades como la Ciudad Real, Santiago de Jerez y Villarrica, ciudades que al poco tiempo desaparecieron debido al constante avance de los bandeirantes desde la zona de São Paulo, Brasil. Lastimosamente, para las pretensiones de los criollos paraguayos, se hizo la división. Sin embargo, Asunción entró dentro de la estructura que incluía Villarrica y las demás ciudades que fueron desapareciendo con el tiempo. Así, Paraguay perdió definitivamente su territorio sobre el mar. En la colonia tenemos puntos resaltantes. Sin embargo, solamente nos ocuparemos de dos. Uno tiene que ver con la Compañía de Jesús, los jesuitas que llegaron a esta región a principios del siglo XVII y comenzaron una enorme misión a lo largo del territorio que hoy conocemos como Paraguay, Argentina y Brasil, con más de 30 reducciones en las cuales vivían en un país dentro de otro país. Los sacerdotes que venían de parte de los jesuitas eran muy pocos y tenían en cada reducción cientos de indígenas trabajando para esas misiones. En esos lugares nació el arte barroco guaraní, la música, la escultura y todo lo que queda hoy de vestigios de esa región se fueron desarrollando a lo largo de más de un siglo. Los problemas que tuvieron los jesuitas tienen que ver con las exenciones con las que contaban con respecto al pago de impuestos y similares para la exportación y la explotación en general de la yerba mate. Situación que creó en más de una oportunidad serios conflictos, inclusive armados, con los criollos de Asunción y de otras ciudades importantes del Paraguay. Entre los jesuitas podemos destacar al paraguayo Roque González de Santa Cruz, que antes de ser asesinado había fundado, entre otras ciudades, Itapúa, hoy conocida como Encarnación, y Yapeyú, una misión en territorio correntino donde nacería el prócer de la independencia americana, José de San Martín. La expansión portuguesa es el siguiente punto importante de la época de la colonia, puesto que el Tratado de Tordesillas le asignaba al territorio portugués solo una porción pequeña de lo que hoy conocemos como América del Sur. Esa línea fue estirada por la expansión portuguesa hasta los límites que hoy en día conocemos, y uno de los perjudicados también fue la provincia del Paraguay, que perdió territorios considerables en la zona este de la provincia. Uno de los motivos de expansión de los portugueses en la región fue la presencia de los bandeirantes, quienes asolaban el territorio del Guairá, anteriormente instalado al este de lo que hoy conocemos como República del Paraguay. En esa zona los bandeirantes, además de robar las reducciones y ciudades, esclavizaban a los indígenas guaraníes, quienes eran vendidos como esclavos en San Pablo.
Ahora vamos al patrimonio histórico, específicamente referente a estos dos periodos que abarcamos brevemente, la conquista y la colonia. Así, en Asunción tenemos el Museo Andrés Barbero, donde encontramos piezas y vestigios de las primeras civilizaciones del Paraguay. Hay arte guaraní, hay vestuarios, armas y similares. Todo lo que tiene que ver con la gran expansión guaraní por el territorio sudamericano. Después tenemos probablemente el mejor museo en Paraguay por su estructura museológica y museográfica, el Centro de Artes Visuales Museo del Barro, que cuenta con una colección de arte indígena que se compone de más de 1.750 piezas. Entre ellas comprenden vajillas, tallas, adornos plumarios y tejidos, máscaras, cestos. Entre las obras destacables se pueden apreciar 5 trajes ceremoniales de la etnia Xir del departamento de Alto Paraguay. Estos atuendos están realizados sobre tejidos y máscaras de fibras de caraguatá y plumas pertenecientes a diversas aves del Chaco. Luego tenemos la Manzana de la Ribera, la famosa Casa Viola, del periodo comprendido entre el año 1750 y 1758, uno de los pocos patrimonios que quedan del periodo de la colonia en Paraguay. La estructura del techo en la Casa Viola está hecha con palma y tacuarilla, que tiene que ver con los elementos que se usaban en aquella época para elaborar las residencias. Las tejas también están montadas con una argamasa hecha con barro y sangre de vacuna, que era el elemento para homogeneizar la masa y que otorgaba gran dureza a la mezcla. Las paredes son de adobe. El concepto de casas compartidas y túneles también se ve en el lugar, debido a que los primeros españoles debían agruparse para poder defenderse mejor en caso de ataque de pueblos originarios. Como se habrán dado cuenta, la oferta de lugares relacionados al primer periodo que tienen que ver con la provincia del Paraguay es escasa. Por eso les voy a mostrar brevemente cuáles serían las ciudades que permitirían generar turismo histórico relacionado a estos dos periodos de los que hablamos en la clase. Primero vamos a ir a Villeta, ciudad fundada justamente para defender a Asunción de las incursiones de las tribus chaqueñas. En Paraguay no contamos aún con la carrera de arqueología, por lo tanto la deficiencia en ese aspecto es muy grande. Pero en Villeta y toda la zona ribereña por debajo de Asunción se debería hacer una prospección arqueológica importante para determinar la importancia de ese choque entre lo que era la cultura guaraní, los españoles y las tribus chaqueñas. En la zona de Villeta también tenemos mucha historia relacionada a la Guerra de la Triple Alianza, que la vamos a dar en la siguiente clase. También es una tierra de revoluciones, puesto que todas las revoluciones que pasaron por el río se establecieron en algún momento en Villeta, en 1904, en 1922, 1923 y 1947. Después tenemos más abajo, más al sur, a Villa Oliva, la antigua Saladillo, donde también se debería hacer una prospección arqueológica importante y que se puede acompañar de otro tipo de turismo, en este caso la pesca, que hoy en día es bastante desarrollada en la zona con festivales y concursos que tienen que ver con la pesca de la corvina y otras variedades de peces. Más al sur de Villa Oliva tenemos a Villafranca, la antigua Remolinos, madre de una ciudad muy importante hoy en día sobre el río, la ciudad de Alberdi. Como les dije anteriormente, la prospección arqueológica es fundamental para iniciar el trabajo de desarrollo turístico de la zona. Antiguamente, durante la colonia española, Villafranca era muy importante debido a que era un punto logístico y de defensa para contener las incursiones de las tribus del Chaco. También es tierra de revoluciones, puesto que como Villeta fue elegido como puerto varias veces por los revolucionarios que incursionaban a territorio nacional
como fue el caso de la Revolución del año 1911. La pesca también podría generar ingresos importantes si se la desarrolla turísticamente. Por último, tenemos a Pilar, la capital del departamento de Ñembucú, que cuenta con un casco antiguo muy importante, un cabildo refaccionado y con un museo adecuado, lugar donde se desarrolló la jura de la bandera por primera vez en nuestro país en el año 1845. También cuenta con el Museo Alberoni, que tiene que ver con la instalación de la manufactura pilar en la región. Por último, nuevamente la pesca es fundamental para acompañar todo lo que tiene que ver el turismo histórico de la región. En lo que tiene que ver con las misiones jesuíticas, tenemos en nuestro territorio hoy en día 7 puntos fundamentales con vestigios de aquellas reducciones. 3 dentro del departamento de Itapúa y 4 dentro del departamento de Misiones, que trabajan de modo totalmente diferente, puesto que las del departamento de Itapúa trabajan en conjunto, pagando una entrada en una de las reducciones, uno puede ingresar a las otras 2 sin ningún problema y acceder a todos los servicios. Sin embargo, en Misiones la situación es diferente y no está adecuadamente desarrollada la ruta como ocurre en Itapúa. En Itapúa tenemos a Jesús de Tabarangüe, Trinidad del Paraná y San Cosme y San Damián. En este último punto, además de las reducciones, contamos con un planetario que permite darle más valor a esta ruta. Luego tenemos en Misiones a Santiago, Santa María de Fe, Santa Rosa de Lima y San Ignacio. En este último punto, además de los museos jesuíticos, contamos con un museo de los héroes donde se encuentran vestigios de la Guerra de la Triple Alianza y del Chaco. Y también cuenta con un punto fundamental, especialmente para Semana Santa, el Tañarandé. Por último, para terminar este módulo, tenemos la independencia del Paraguay, que tiene sus orígenes con la creación de la Junta de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Buenos Aires quiso obligar a Paraguay a unirse a lo que anteriormente era conocido como el Virreinato del Río de la Plata, que tenía su capital justamente en Buenos Aires. Ante la negativa paraguaya, los porteños decidieron invadir Paraguay y tomar el poder por la fuerza. A principios de 1811 se desarrollaron 2 batallas muy importantes en territorio paraguayo. Uno en Paraguarí, en el lugar llamado Cerro Mbaé o Cerro Porteño, y el otro en el lugar llamado Tacuarí, en el distrito de lo que hoy conocemos como Carmen del Paraná, donde las tropas paraguayas vencieron a las tropas porteñas. Estas 2 batallas debilitaron el poder español en la provincia del Paraguay. El gobernador español fue en búsqueda de la ayuda portuguesa, lo que apresuró el proceso de independencia paraguayo. Entre los próceres podemos mencionar a Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe y Mauricio José Troche. Estos últimos con principal participación en la noche del 14 y 15 de mayo del año 1811, fecha de la independencia patria. Paraguay fue la primera república sudamericana tras declararse como tal el 12 de octubre del año 1813. ¿Qué tenemos en Paraguay para desarrollar turísticamente en torno a la independencia nacional? Tenemos las antiguas propiedades de aquellos próceres y los sitios de las batallas de Paraguarí y Tacuarí. El recorrido empezamos en Carmen del Paraná, donde se había desarrollado la batalla de Tacuarí. Hoy en día no queda nada del sitio de batalla, puesto que fue hundido con la construcción de la represa de Yacyretá. Hay un monumento en la plaza principal de la ciudad. Luego tenemos la casa de Juan Atanasio Cabañas, quien había comandado las tropas paraguayas contra los porteños en la batalla de Tacuarí. Esta casa, que hoy en día pertenece a la Secretaría Nacional de Cultura, se encuentra en el distrito de Capucú. Más al norte tenemos la ciudad de Quiquio, donde nacieron 2 próceres de la independencia, cuya propiedad queda aún en pie.
Fulgencio Yegros y Tomás Antonio Yegros. En Paraguarí contamos con el monumento en honor a la batalla de Cerro Porteño, que está en propiedad privada, pero que se encuentra prácticamente todo el año con adecuados cuidados. Cerca de ahí tenemos el Museo del Comando de Artillería, donde se encuentran fusiles, cañones y todo tipo de armamentos que se utilizó en Paraguay desde la independencia nacional hasta la Guerra del Chaco. En Yaguarón contamos con el Museo José Gaspar Rodríguez de Francia, que recuerda al supremo dictador de la República del Paraguay. En esa misma ciudad tenemos probablemente una de las iglesias más hermosas de nuestro país, la iglesia de San Buenaventura. Por último, este recorrido lo terminamos en Asunción, en la emblemática Casa de la Independencia. De esta manera concluimos la clase 1. En el siguiente video vamos a dar los ejemplos prácticos que tenemos respecto al turismo histórico en Paraguay y el turismo histórico mundial.